SER Podcast. Como si fuera una autopista de muchos kilómetros, el nervio vago recorre todo nuestro cuerpo con una misión: poner en contacto el cerebro con los órganos para intentar que descansen y se relajen. Y que no te confunda su nombre. Este nervio trabaja mucho y es muy importante para nuestro descanso y también para, por ejemplo, no sentirnos hinchados después de comer. Según varios estudios, más allá de lo que comemos, la forma en la que lo hacemos es clave para el correcto funcionamiento de nuestro nervio vago. Y en una sociedad de prisa constante y de tener la sensación de no llegar a tiempo a nada, digamos que el nervio vago no está pasando por su mejor momento. ¿Te suena lo del bruxismo, la tensión muscular o el estrés? Sí, ¿no? Pues entonces me temo que tu nervio vago no está a pleno rendimiento. En este episodio hablamos con Antonio Valenzuela, fisioterapeuta y experto en el nervio vago, que nos explica qué hacer para conseguir un funcionamiento óptimo de todo nuestro organismo. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Hoy en Cómo Comes nos acompaña Antonio Valenzuela. Él es fisioterapeuta, divulgador y autor del libro Estimula tu nervio vago. Con él vamos a descubrir cómo está este nervio dormido, o que muchos tenemos dormidos, y cómo puede cambiar nuestra salud física, emocional y también nuestra relación con la comida. Hola Antonio, ¿cómo estás? Pues muy contento, como no puede ser de otra forma, Ángela. Encantado de estar aquí contigo. Qué ilusión me hacía que vinieras, tengo que decirte. ¿Llevo persiguiéndote tiempo? Bueno, a decir verdad... Un poco. Eso, yo en cuanto que me dijiste ven, yo lo he dejado todo y estoy aquí contigo. Pero me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión que hablemos del nervio vago, porque yo creo que hay muchísima gente que no tiene ni idea de lo que es el nervio vago. Entonces, si te parece, vamos a empezar por ahí y luego ya cerramos con cómo come Antonio Valenzuela, ¿vale? Trato hecho. Venga. Te pregunto, Sí. ¿Qué es el nervio vago? Porque yo creo que hay mucha gente que ni siquiera ha oído hablar de él. Sí, es cierto. De hecho, no siempre cuando hablamos nervio vago, ¿no? Se nos viene a la cabeza un nervio que es perezoso, ¿no? Y bueno, sí es cierto que quizás muchos de nosotros al vago lo tenemos un poco perezoso, pero su nombre no va por ahí. Va porque es un nervio que vaga por nuestro cuerpo. Y si lo tuviese que definir en breve, sería ese nexo de unión entre nuestra mente, entre nuestro cerebro y el cuerpo, ¿no? Seguro que a las personas que nos están escuchando les suena eso de el eje intestino-cerebro, ¿no? Pues la mayor parte de ese eje la comanda el nervio vago. También el nervio vago tiene mucha importancia en nuestro cuerpo porque es el que se encarga de generar la respuesta parasimpática, es decir, es el nervio de descanso, relajación, digestión, regeneración de nuestro cuerpo. Vamos a explicar la diferencia entre el sistema simpático y el parasimpático, porque a lo mejor la gente no lo sabe. Uno sería, me pongo alerta, ¿no? Echo a correr ante un estímulo, no sé, yo siempre se lo explico a la gente como hay un incendio, ¿no? Ahí de repente salta el estímulo y cuando ya estamos a salvo es cuando aparece el otro estímulo que es el que me hace parar, ¿no? Efectivamente, al final el sistema nervioso simpático evolucionó para salvarnos la vida de peligros, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo de los leones, ¿no? De ese león que venía a comernos y nuestro cuerpo pues se tensaba, los músculos se tensaban, el corazón se aceleraba, la presión sanguínea subía, nuestro cuerpo se inflamaba preveyendo algún tipo de peligro y después venía, cuando superábamos ese peligro, el parasimpático, que era el que lo ponía todo en orden. El problema que tenemos hoy día es que esos leones que antes orbitaban en la sabana, ¿no? Y venían a comernos, hoy día los tenemos 24/7 a nivel dentro. mental. ¿Tú crees que todos tenemos nuestro nervio vago un poco más vago de lo normal? Sí. O sea, que no está funcionando de manera correcta. Te diría que no sé si todos, pero una la inmensa mayoría sí, porque al final la vida moderna, en la que lo urgente prima sobre lo importante, hace que estemos a la que salta, ¿no? Tensos, irascibles, muy nerviosos, esperando ese peligro, y en ese terreno el nervio vago no puede desplegar toda su magia. Si yo me preguntara cómo sé si tengo mi nervio vago funcionando de manera correcta, ¿qué tips le podríamos dar a la gente? Pues mira, podemos darle los tips, empezar por saber si no está funcionando de manera correcta, ¿no? Que sería, pues, personas que tienen o tenemos, ¿no?, una gran tendencia a tener la musculatura de todo nuestro cuerpo tensionada, ¿no? Es muy evidente, se ven las manos muy tensas, la mandíbula apretada, el famoso bruxismo, el cuello. Yo, como bien has dicho, soy fisioterapeuta y vienen muchos pacientes a consulta y cuando entran por la puerta siempre, oye,
relaja los hombros, ¿no? Esos hombros que van muy cerquita de las orejas, en esa actitud encogida, eso es algo muy característico de que el nervio vago no está funcionando de forma correcta. Después, malas digestiones, ¿no? Siempre que hablamos de una disbiosis, de un SIBO, es decir, de digestiones lentas, de digestiones pesadas, sabemos que eso es una pista de que el vago puede que no esté funcionando bien, porque es el que comanda la digestión de nuestro cuerpo. Problemas de sueño, irritabilidad, el famoso estrés, ¿no? Es algo que prima y se ve, ¿no? Que cuanto más estrés hay en nuestra vida, menos funciona el vago. Y por ejemplo, a la hora de la frecuencia a la hora de ir al baño también está muy relacionado con el nervio vago, ¿no? Hay mucha gente que no le funciona de manera correcta, con lo cual esa frecuencia a la hora de ir al baño no se produce de manera regular. Claro, lo que decíamos antes, ¿no? Sí, efectivamente, tanto, ¿no?, por exceso como por defecto también, porque una de las cosas que también nos puede dar una pista de que estamos demasiado simpáticos es la frecuencia de las micciones, es decir, personas que van mucho al baño a hacer pipí, sabemos que puede ser un síntoma, por supuesto, de infección de orina, de lo que sea. Una diabetes tipo 2. Ahí está, cosas. Efectivamente, pero otro de ellos es simple y puramente por estrés. ¿Qué consejo le daríamos a alguien que, bueno, ya sabe que tiene el nervio vago, que no le está funcionando de manera correcta? Vale, yo ya sé que tengo el nervio vago que no me está funcionando de manera correcta porque me siento identificada con todo esto que tú has dicho. Imagínate, ¿qué consejo así a priori le darías, algo que sí o sí hay que cambiar? Pues mira, lo primero que le diría a esa persona es que empezase a prestar atención a las sensaciones de su cuerpo, ¿no? Esa famosa interocepción, esa sensación de sentir el cuerpo es súper importante. Yo creo que al final, como hemos dicho, el nervio vago es el que conecta el cuerpo con el cerebro. Entonces, la sensación de volver a entrar en el cuerpo, ya sea conectando con la respiración, una respiración consciente, ¿no? Parar y sentir cómo respiramos. Algo también súper sencillo, de vez en cuando. Yo seguro que muchas de las personas que nos están escuchando ahora están sentadas, ¿no? Y seguro que no se han parado a sentir cómo su culete está apoyado sobre la silla, ¿no? Entonces, esa sensación de conciencia del cuerpo, de oye, me voy a sentarme y sentirme, cómo siente mi cuerpo, cómo estoy apoyado, cómo estoy sentado, cómo me relaciono con el ambiente en el que estoy. Ese sentir el cuerpo es algo súper, súper, súper importante y que muchos y muchas pasamos desapercibido. Pero la magia es que cuando entras en tu cuerpo, sales de esa mente que está divagando, que está rumiando. En el libro hablas mucho de la sensación, de la relación con los demás, ¿no? Y me gustó cuando decías el hecho de cantar, tararear en la ducha. Todo eso también es muy importante para sentirse bien, ¿no? Y para activar el nervio vago. Sí, al final el nervio vago necesita un ambiente, ¿no?, que en la literatura se conoce como de safe and secure, ¿no? Es decir, de estar seguros, estar a salvo, ¿no? Es el nervio que se despliega en la sociabilidad, ¿no? Evolucionó para disfrutar de la familia, de la tribu, de esas conversaciones alrededor de la hoguera, y todo lo que sea socializar va a calmar automáticamente los ejes de estrés. Es decir, si nosotros estamos en un ambiente en el que no nos sentimos juzgados ni juzgadas, en el que nos sentimos protegidos, en el que nos sentimos acogidos, la oxitocina empieza a elevarse, y esa es una hormona estimuladora del nervio vago. Y por supuesto, ¿no?, has dado también una tecla, a mí me encanta, ¿no? Yo siempre digo que hay dos tipos de personas, Ángela: los que ante un atasco maldicen, protestan, o los que ante un atasco deciden poner su canción favorita y cantan a pulmón, ¿no? Ostras, yo quiero ser de los segundos. Ahí está, sí, yo siempre suelo decir eso, que en nuestra mano está elegir qué tipo de personas somos, porque al final el vago, cuando decimos el nervio vago, podemos pensar en algo muy abstracto, ¿no? Pero no, el nervio vago es una estructura que se encuentra y que la puedes ver en tu cuerpo. Y a nivel del cuello pasa muy cerquita de la arteria carótida, al lado de las cuerdas vocales. Entonces, todo lo que sea vibración de esas cuerdas vocales va a estimular la función del nervio vago. Cuando el nervio vago vibra, produce acetilcolina, que es la molécula con la que el vago hace su magia, esa molécula que calma nuestro organismo, mejora nuestra digestión, baja la inflamación. Por eso, a nadie se le escapa, ¿no?, ese famoso mantra budista, ¿no?, del Om, ¿no? Esa vibración a nivel de las cuerdas vocales estimula al vago. Por eso,
cuando cantamos, el vago empieza a producir acetilcolina, pero nuestro cerebro empieza a producir endorfinas, serotonina, dopamina, hormonas del bienestar. Y también de la mano de cantar estaría el baile, ¿no? Yo lo suelo preguntar muchas veces cuando hago un taller, o en los cursos, en las conferencias, ¿cuánto tiempo hace que no bailas? ¿No? Y la gente te dice muchísimo tiempo. Efectivamente, y al final el baile es una medicina que conecta nuestro cuerpo con nuestra mente, genera también esa conexión del lóbulo izquierdo del cerebro y el derecho, en ese cerebro, ese hemisferio más pensador y ese hemisferio más imaginativo, y genera conciencia de nuestro cuerpo y estimula poderosamente al vago. Entonces, muchas veces sí, por supuesto, la meditación está súper guay, técnicas de respiración consciente está perfecto, pero oye, ¿por qué no pones la canción que te gusta de verdad, cantas y bailas, ¿no? 3 minutos, 5 minutos, no necesitamos que sea con gente, ¿no? En la soledad de tu casa, antes de irte a la cama, algún momento que tengas, ¿no? Que te conecte contigo. Tú hablas también en el libro de las duchas frías. Sí. A mí eso me sorprendió muchísimo. Digo, vale, en verano vale, pero en invierno tengo que decirte que no. Sí. ¿Qué hace una ducha fría en nuestro cuerpo por la mañana? A ver, sí es cierto que la ducha fría, si hablamos de pura estimulación del nervio vago, tiene sus matices, ¿no? Sobre todo cuando hace más frío como ahora en invierno, ¿no? La ducha fría tiene grandes ventajas, ¿no? Una de ellas, por la mañana sobre todo, es que eleva la dopamina a nivel central, ¿no? Ese neurotransmisor de la motivación, del foco, de la concentración, ¿no? Entonces, una ducha fría por la mañana activa a nuestro cuerpo. Pero verdaderamente la ducha fría es un estímulo estresante de nuestro cuerpo, pero es un estrés que nuestro cuerpo entiende, que nuestro cuerpo comprende. Es decir, nuestro organismo evolucionó para hacer frente a estresores que habitan en el cuerpo, ¿no? Al frío, al calor, al hambre, a la sed, a la necesidad urgente de movimiento para salvar nuestra vida. Entonces, cuando nosotros conectamos con esos estímulos, ya sea una sauna, ya sea una ducha de agua fría, ya sea una sesión de ejercicio, o ya sea, por ejemplo, una exposición al ayuno intermitente, ahí nuestro sistema nervioso autónomo, ese equilibrio entre el simpático y el parasimpático, se resetean. Entonces, una ducha de agua fría es un gran reset, ¿no? Es decir, te pone en contacto con el simpático, te pone muy nerviosa para que después tu cuerpo, por las vías naturales, vuelva a relajarse, porque le has hablado el idioma que entiende. Pero aquí vienen algunos matices, ¿no? Y yo hablo, ¿no?, de la sociedad neoestoica imperante, ¿no?, en la que hoy día parece que para lograr algo tenemos que sufrir, que si no duele no sirve, ¿no? Y el sacrificio, ¿no? Efectivamente, el sacrificio neoestoico, yo abogo un poquito más por el epicureísmo, ¿no? El disfrutar de aquello que hagamos, ¿no? Entonces, hay personas que si están hiperestresadas, que si el frío, por ejemplo, no les conecta, ¿no?, y lo ven como un sufrimiento, al final no va a desplegar al nervio vago. Y también pasa otra cosa, si es demasiado frío, por supuesto que después se activará el vago, pero no se va a activar instantáneamente, a lo mejor necesita 2-3 horas para que el vago se active. Entonces yo soy más partidario de las duchas de contraste, ¿no? Es decir, de meter un poco de salsa de vidilla, ¿no? Es decir, te duchas con tu agua calentita, después pones el agua fría, te activas, pero después, si quieres, terminas otra vez con el agua calentita y vuelves otra vez a ese estado de calma. Entonces generas algo muy bonito que en Japón se llama Totonu. El Totonu. Qué bonita esa palabra. A mí me gusta mucho la cultura japonesa porque pone nombres a sensaciones, ¿no? Y el Totonu es la sensación de felicidad que se genera en nuestro cuerpo después de haber tomado un baño de sauna y después una ducha fría. Ah, qué guay. Y neurocientíficos japoneses investigaron que cuando haces ese baño de contraste, el patrón de ondas que impera en tu cerebro son las teta, unas ondas lentas que se asocian al vago. Entonces, sabemos que, hombre, si tenemos la suerte de tener en nuestra casa una sauna, oye, ni tan mal, pero si no, una ducha calentita y después ponemos la ducha fría y si quieres terminamos en calentito. Y ese contraste va a estimular la circulación, es muy interesante a nivel antiinflamatorio del cuerpo, el sistema linfático que detoxifica nuestro organismo y va a resetear al sistema nervioso autónomo.
Cuando hablamos de activar el nervio vago, ¿qué más otras cosas se nos ocurriría? Sí. Porque hemos dicho la ducha fría y, por ejemplo, a nivel de alimentación, Sí. el café, la Sí. cafeína, ¿qué efecto tiene Sí. sobre nuestro nervio vago? A ver, al final la cafeína es curiosa porque cuando en el momento, ¿no? Es decir, cuando tú ingieres un vaso de café, tomas un café, la cafeína es simpático-mimética, es decir, activa al simpático en nuestro organismo. Sí es cierto que el efecto de esa cafeína no es muy alargado en el tiempo y el cuerpo lo puede procesar perfectamente, pero sí es cierto que en un contexto de una persona, primero, que sea muy sensible a la cafeína o que ya esté en un estado de estrés muy elevado, ingerir cafeína en el organismo puede que no sea lo mejor para nuestro sistema nervioso autónomo, para el vago. En cambio, hay otra bebida milenaria, ¿no? El té verde, que es muy bonito porque el té verde tiene una sinergia muy guay, y es que tiene una molécula análoga a la cafeína, que es la teína, pero tiene un aminoácido específico del té verde que es la teanina, ¿no? Y la teanina es una molécula súper bonita, ¿no? Porque me encanta que digas que es una molécula súper bonita. Porque cuando ves, ¿no?, las cosas que hace nuestro organismo, dices, jolín, qué magia, ¿no? Porque es capaz de llevar a tu cerebro, además han hecho, Ángela, es bonito porque hicieron estudios, también japoneses, ¿no? Y después también te voy a dar un matiz que a mí me llama mucho la atención, al que le he estado pensando mucho, y tú como nutricionista, a ver lo que me dices, ¿no? Y sabemos que ha habido estudios de neuroimagen, resonancia magnética cerebral, en los que se les ha dado a la persona un vaso de té verde y lo han metido en resonancia, y han visto que a los pocos minutos el patrón de ondas cerebrales empezaba a cambiar hacia unas ondas más lentas, ondas alfa, que son las ondas de un estado meditativo. Entonces, con una infusión de té. Claro, eran registros muy livianos, ¿no? Pero solo tomar una infusión de té mejora un té verde. Por supuesto, que sea de calidad, ¿no? Que mejor que no sea de estas bolsitas llenas de microplásticos, ¿no? Un té verde, por ejemplo, de la modalidad sencha o gyokuro, que son los más ricos en teanina, y es una molécula muy interesante. Pero mira, lo que te iba a decir, a ver cómo lo ves tú y las personas que nos están escuchando ahora. A mí algo que me llama mucho la atención, bueno, primero hay una frase de un escritor catalán, se llamaba Josep Pla, que él decía que la vida plena está hecha de pequeños detalles verdaderos, ¿no? Entonces, yo soy muy fan de incluir esos detalles verdaderos en nuestra vida. Y lo que te quiero decir es que mira qué sorprendente que la mayor parte de los estudios que muestran los beneficios del té verde se hacen en Japón. Y esto, me puede decir la persona que lo está escuchando, claro, Antonio, porque ahí es donde más... La cultura del té. Ahí está. Pero, ¿cómo toma un japonés el té verde? Lo ritualiza, convierte algo ordinario en extraordinario. Primero, seleccionando esas hojas, calentando el agua con cariño, la vierte sobre su taza casi con un sonido que es meditativo. Coge su taza con sus dos manos, la huele. Cuando la toma cerrando los ojos, conectando consigo misma. Entonces, hay un estudio, el famoso estudio de Osaki, que habla que tomar de 3 a 5 tazas de té verde se relaciona con una mayor longevidad. Y mi pregunta que siempre tengo es, ¿son esas moléculas del té verde o es esos 3 o 5 momentos de conexión contigo mismo, contigo misma que has tenido? Yo creo que son los 3 o 5. Yo siempre digo, fíjate que la comida, hay comida que se hace sin amor y se nota que es una comida que está hecha sin amor. Es una comida que ni siquiera huele bien, aunque la materia prima sea la misma, pero dependiendo de la persona que la cocine, se nota que está hecha con amor o no está hecha con amor. Yo creo que eso se refleja ahí en la comida. Y creo que vivimos también en una sociedad de café y lexatín. Sí. No sé tú qué te parece, ¿no? Totalmente. O sea, me tomo un café por la mañana, pero luego a eso de las 12 digo, venga, voy a tomarme un ansiolítico porque la vida me está superando. Y eso, por ejemplo, lo veo muchísimo en la consulta, que estamos
tomando ansiolíticos y antidepresivos, pero muchísimo más en estos últimos 4 o 5 años. Está siendo una verdadera locura, pero siguen consumiendo su café por la mañana. Es decir, me tomo mi café, yo he llegado a oír mi café con mi Lexatin por la mañana nada más empezar, y luego a lo largo del día a lo mejor necesito otro. Entonces al final estamos mandando señales totalmente contradictorias. Es decir, me tomo un café con esa cafeína para estimularme, pero luego al rato me tengo que tomar un ansiolítico. No tiene mucho sentido. Yo ponía también el ejemplo siempre, si también el cóctel, ¿no? Lo mejoras, no lo empeoras con el cigarro, ¿no? Pues imagínate, ahí ya sí que lo tienes entero. Ya sí que lo tienes totalmente, todo moléculas artificiales para generar en nosotros un estado que debería de venir inherente a nuestra vida, ¿no? Es decir, nosotros nos deberíamos de levantar activados y estar después calmados, porque muchas veces algo que a mí me chirría un poco, que entendemos la activación con el nerviosismo, ¿no? Es decir, y nosotros tenemos que tener energía, vitalidad, pero eso no significa tener este nudo aquí todo el rato. Efectivamente, yo siempre hago el mismo ejemplo, que ir acelerado no significa ir más rápido, ¿no? Siempre hago el ejemplo. Y tener mayor lucidez, a lo mejor estás mucho más torpe, ¿no?, en tus pensamientos. Ahí está, yo siempre les digo el coche, ¿no? Tú te montas en tu coche y metes primera. Y si metes primera y pisas el acelerador a fondo, no vas a avanzar rápido. Lo único que vas a hacer es quemar al coche, ¿no? ¿Y cómo influye el sueño en todo esto, el descanso? Al final el sueño es capital, ¿no? Es decir, es esto que, ¿no?, ese elefante en la habitación que nadie quiere ver, ¿no? Porque qué bien nos sienta, ¿no?, nuestro ratito de ver nuestra serie, nuestro maratón de series por la noche, ¿no? Hablamos del prime time. Efectivamente, ese dichoso prime time que alarga, que hace noches eternas, ¿no? Además con luces artificiales que emulan el día, y después te vas a la cama y te quieres dormir ipso facto, ¿no? Y al final sabemos que un gran marcador que mide la función del nervio vago en nuestro cuerpo es cómo de variables son los latidos del corazón, ¿no? La variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pues sabemos que cuanto menos duermes, la variabilidad de la frecuencia cardíaca cae, es decir, el simpático domina nuestro organismo. Entonces yo siempre digo, oye, vamos a cortar la televisión antes, vamos a ir un buen libro, la radio, ¿no? Al final yo... Pues a que si te pones noticias a lo mejor no te duermes. Efectivamente. A lo mejor tienes que buscar un buen podcast, porque si te pones noticias... Ahí está, me has leído la mente. Yo soy muy fan de escuchar podcasts, y al final el podcast también te genera esa sociabilidad, ¿no? Porque empatizas con la persona que estás escuchando y generas ese vínculo que te hace, oye, sentirte como en casa, ¿no? A mí también un tip que podemos dar para las personas que nos están escuchando, que me gusta mucho, es por la noche, obviamente aparte de cenar más temprano, ¿no?, ahí incluir alimentos que son ricos en serotonina, que son en triptófano, precursor de la serotonina, que incluso tienen melatonina. Por ejemplo, el kiwi, ¿no? Sabemos que hay estudios súper interesantes en los que tomar 2 kiwis un par de horas antes de irte a dormir mejoran la calidad del sueño, incluso en deportistas de élite, ¿no? Esos pistachos, ¿no? El pistacho es un alimento que es súper rico en melatonina directamente, es decir, un puñado de pistachos puede aportarle a tu cuerpo la misma melatonina casi que un suplemento, ¿no? También sabemos que alimentos como el kefir, ¿no? El kefir, a mí me encanta, yo soy muy fan del kefir, y a ver si conseguimos que venga. Yo tengo un gran amigo que se llama Miguel Toribio Mateas, es neurocientífico, él trabaja en Londres y ha publicado muchos papers, y tiene uno muy bonito de un estudio de intervención con niños y niñas con TDAH. Y vieron que la inclusión del kefir en su dieta regulaba, ayudaba, a controlar ese comportamiento impulsivo, es decir, los relajaba, ¿no? El kefir es ¿tomado en ayunas o por en el desayuno? Lo tomaba en el desayuno en este caso, ¿no? Y es un alimento muy interesante porque está cargado de bacterias beneficiosas, pero yo siempre suelo decir que esas bacterias con los proteína de la leche generan esa alquimia que produce una serie de sustancias llamadas péptidos bioactivos que modulan
la funcionalidad de esas ondas cerebrales. Entonces, un kefir, por ejemplo, con unas nueces, con un kiwi, con algo de pistachos, por ejemplo, puede ser... Un desayuno perfecto. Ahí está, un desayuno... Mejor que unos cereales azucarados antes de ir al colegio. Ahí está, y estás cargando a tu cuerpo de moléculas que después cuando llegue la noche se van a convertir en esa serotonina y en esas sustancias que te van a calmar. Ya para ir terminando, yo quiero saber cómo come Antonio Valenzuela. Sí. Tienes mucho, o sea, estás muy atento a lo que comes, cuidas la alimentación. Sí, mira. ¿Cocinas? Sí, te voy a decir que yo he pasado por casi todos los estadios posibles, ¿no? He pasado por la dieta paleo cuando estuvo en su momento en boga, ¿no? Yo hice los primeros cursos, de hecho hice un curso con Lorraine Cordain, el padre de la dieta paleo, y era súper paleo. Después tuve también un tiempo que era cetogénico, un tiempo que era, también abracé la macrobiótica, ¿no? Menos el veganismo. Sí es cierto que también ha habido momentos en los que la proteína animal ha estado muy bajita, pero nunca he llegado a ser vegano al 100%, ¿no? Ahora es cierto que yo cuido mucho mi alimentación, ¿no? Pero desde un punto más permisivo conmigo mismo, ¿no? Porque mira, aquí puedo comentar algo con el tema del gluten, Ángela. Yo llegó un momento en el que yo estaba seguro de que era celíaco. Estaba seguro porque el gluten me sentaba fatal hasta tal punto que cuando me enteraba, ¿no? Que decían que algo podía tener trazas de gluten. ¿Ni siquiera lo tomabas? No, si lo había tomado ya, ese día cuando iba al baño sangraba. Me hice la prueba. ¿Genética? Y dio negativa. O sea, ni siquiera tenías el gen. Sí, ni siquiera tenía el gen. Entonces, era imposible que yo fuera celíaco. Entonces, lo que me sentaba mal, en parte, era la creencia de que ese trigo me iba a sentar mal, ¿no? Y para mí aquello fue como un shock, ¿no? Que dije, madre mía, ¿no? Entonces, sí es cierto que yo las harinas blancas, los cereales, aunque sean integrales, no los proceso también. Entonces suelo hacer una dieta más baja en cereales, pero eso no quita que si, por ejemplo, esta noche queremos ir a tomarnos una pizza, me la voy y me va a sentar estupenda. Yo siempre digo, y ahora ya te digo mi alimentación, que si tu salud, si estás a un croissant de enfermar, quizás no estás tan sano o tan sana como piensas, ¿no? Entonces, ese punto de flexibilidad, si me dices, oye, hay un sitio que hacen unos croissants como no tú has pasa dicho, absolutamente nada. Ya sabes que yo soy muy de ese palo también. Con cariño. Te lo ¿no? tomas artesanal. Un día y ya está. Efectivamente. Y al día siguiente se ahí acabó. está. En mi día a día, ¿cómo suelo comer? Pues yo hago por mi actividad laboral, hago 2 comidas al día. Una la hago sobre las 9 de la mañana, en la que ahí sí suelo ir un poco más proteico, ¿no? Ahí intento siempre meter a lo mejor huevos con algo de parmesano, ¿no? Alimentos que elevan dopamina, aguacate, ¿no? También muchas veces los restos de la cena también lo suelo comer ahí en el desayuno, porque para mí, ya te digo, el desayuno no es una comida que tenga que ser una tostada con tal, ¿no? Ahí está, efectivamente. Después, a lo largo del día, yo estoy en consulta y el ritmo de la consulta me activa mucho y no siento al cuerpo en predisposición para ingerir ahí alimentos. Si acaso algún fruto seco, ¿no? Si vieras que notas un poco de bajón. Efectivamente, siempre tengo frutos secos. Soy muy de infusiones, ¿no? De té verde. Efectivamente, siempre llevo mi té verde y me lo tomo. Trato de hacer también en la consulta pausas solares, es decir, entre paciente y paciente salir un minuto con mi té verde que me dé un poquito al sol, algo de actividad física entre paciente y paciente, moverme, y después suelo cenar tempranito, a las 7 de la tarde, 8 como muy tardar, y ahí pues depende, ¿no? Sí es cierto que mi alimentación incluye mucho las crucíferas, ¿no? Brócoli, romanesco, la col, el repollo, el kale, la rúcula, carne, pescado. Es decir, sí es cierto que tiendo más hacia el pescado que hacia la carne. La carne roja la como, no soy... ¿De vez en cuando? Pero no la proceso también, entonces soy más de carnes blancas, pero la fuente, digamos, de mi proteína, por decirlo, sería el huevo, pescado, lácteos si son de calidad, es decir, pues un buen kefir de vacas que han... yogur de cabra. Ahí está, también. Efectivamente, soy muy fan, ¿no? de la cabra y de la oveja, ¿no? El patrón de grasa es un patrón de grasas también muy afín al cerebro, y muchos frutos secos, en fin. No soy muy dogmático, pero sí es cierto que podríamos decir carnes blancas, pescado, huevos,
verduras muy variadas. Y grasas saludables. Ahí está, grasas saludables. Y no soy para nada temeroso de la fruta, por supuesto que no, ni esto de que la fruta es igual que el azúcar, te quiero decir, para nada. Mejor no en zumo. Ahí está, efectivamente, ahí está. También porque al final en el zumo, yo también, ¿no?, con el tema de la conciencia, no disfrutas igual, porque es algo que bebes rápido, ¿no? No lo masticas. Ahí está, efectivamente, conectar con la comida. Y algo, eso sí, súper importante, que he trabajado durante mucho tiempo, porque siempre he sido un niño, ¿Niño mal comedor? Mira, ¿de los que se te hacía bola? No, al contrario, era demasiado buen comedor, es decir, comía con mucha compulsión. De hecho, yo hasta mis 18 años tuve una obesidad muy, muy, muy severa, ¿no? Y siempre he comido, ¿no?, como se dice en Andalucía, con mucha ansia, ¿no? Y con el tiempo, pues eso lo he ido cambiando. Entonces, ahora para mí la actitud ante la comida ya no es solo lo que como, que es muy importante, sino desde dónde lo como, ¿no? Me paro, huelo la comida, la honro, la agradezco, ¿no? Cada vez soy más consciente de todo el trabajo de las personas que hay detrás de mí para poner esa comida en mi mesa, ¿no? Del esfuerzo de la madre tierra, ¿no? De oye, que han salido esas verduras de la tierra, que esos animales han comido de la tierra, ¿no? Para que yo esté hoy aquí disfrutando de esto, ha habido un largo proceso atrás, ¿no? Intento conectarme con ese agradecimiento, como lento, oliendo esa comida, disfrutándola. Hace ya mucho tiempo que decidí quitar la televisión, quitar las noticias en la compañía de mi pareja, o si como con amigos, es decir, una buena conversación. A veces, ¿no? Si estoy solo, pues oye, disfrutando de la comida como un acto meditativo. Y eso creo que es algo que ha sido muy importante para mí, el saber también, ¿no? Así que estábamos hablando del vago, que engullir es simpático, pero comer de forma consciente, lenta y disfrutando el proceso es muy vagotónico, es un gran estimulador del nervio vago. Cada vez que nosotros comemos podemos meditar, entonces es algo que es muy sanador. Pues esta última parte se la voy a poner a mi hijo cada vez que le ponga la comida, y que no piensa que han sido los duendes los que lo han hecho. Gracias, Antonio, por haber venido a Cómo Comes y por habernos dado esta clase magistral sobre el nervio vago. Muchísimas gracias a ti. Ya sabes que yo soy un gran admirador tuyo, y estar aquí hoy sentado en los estudios de la cadena SER es algo muy, muy bonito. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Comer despacio no es solo una cuestión de buenas maneras, es una estrategia química y muy potente para cuidar nuestra salud. Cuando masticamos bien, no solo activamos la amilasa salival, esa enzima que empieza a digerir los almidones ya desde la boca, sino que también le estamos enviando un mensaje directo a nuestro nervio vago, que sería algo así como: estamos a salvo, puedes activar el modo digestión. Porque el sistema digestivo no arranca bajo estrés. Si comemos con prisa, de pie, mirando el móvil o discutiendo, el sistema simpático, ese que hablábamos, que nos está preparando para huir o para luchar, toma el control. Y el parasimpático, donde realmente reina el nervio vago, se apaga. Y es el vago, cuando está apagado, el que reduce la secreción de los jugos gástricos, la motilidad intestinal, y la consecuencia es que la digestión se vuelve muy pesada e incluso inflamatoria. Masticar bien no solo facilita el trabajo del estómago, también permite que saboreemos la comida, que nos conectemos con la comida, que escuchemos las señales de saciedad, y eso, además de saludable, es profundamente placentero. Así que ya sabes, si quieres activar tu nervio vago de forma sencilla, empieza por el principio. Cierra los ojos, respira y mastica. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Espero que os haya gustado ese episodio y nos escuchamos en el siguiente. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.